Lucas capítulo 12, versículos 41 al 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta es una porción que va enlazada con la anterior, la que la pastora predicó en la reunión anterior. Y la porción anterior habla del siervo vigilante, del siervo que está atento para saber, como lo dice el versículo 39, pero sabe de esto, que si supiere el padre de familia que ahora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. No dejar minar su casa es estar pendiente en todo momento. ¿En qué momento el ladrón podría hacer una excavación y entrar a su casa? El Señor Jesús utiliza esta parábola contrariamente, no es que no vamos a dejar entrar al Señor a nuestra casa, sino que vamos a tener la atención para que, al contrario, que cuando llegue pueda entrar a nuestra casa, a nuestro lugar. Él vendrá como ladrón en la noche, así lo dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:2, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Claro, nosotros como humanidad estamos pendientes de si la luna se pone de un color, si cuál país declara guerra contra otro, si la tierra se mueve, hay temblores, y digamos que es bueno el propósito de que estemos pendientes, pero tampoco podemos convertirnos en supersticiosos, porque dice el Señor Jesús que nadie sabe ni la hora ni la fecha, sino solo mi Padre que está en los cielos. Mas sí dice que pendientes de estas señales, que estemos atentos, que estemos vigilantes, porque Él en cualquier momento, mientras ocurren estas señales, Él va a regresar. Y eso es algo inminente. Si el regreso del Señor Jesús no es una verdad, esto no tiene sentido. Tendríamos malgastado nuestro tiempo hoy aquí. Lo importante del cristianismo es que el Señor va a regresar. Claro, la resurrección fue el primer acontecimiento importantísimo que puso un sello de victoria, pero el regreso del Señor Jesucristo sería inevitable. Casi que mucha parte del cristianismo ya cree que eso es una fábula, que es un mito, que es una leyenda, pero el Señor Jesucristo va a regresar. Así lo dice la palabra, y así la iglesia cristiana lo confiesa y lo espera, y decimos: ven, Señor Jesús. Entonces está hablando del siervo vigilante, y Pedro dice: bueno, esta palabra es para ¿quién? ¿Es para todos o para nosotros? Yo antes quería detenerme, hacerles una pregunta, decirles: ¿qué día de esta semana o de este mes el Señor no, pues como que qué pena que hubiera venido y me hubiera cogido como mal parqueado? No me respondan, sino piénselo. Piénselo. ¿Qué día no pudo venir el Señor porque me hubiera cogido? ¿Sí? Aunque sabemos que tenemos el perdón de la sangre de Jesús, pero hay momentos donde uno pensaría: uy, mejor que el Señor no venga hoy. Porque como dice el dicho, ¿no? Mejor que nos agarre confesados. Viernes Santo hubiera sido un muy buen día para que regresara el Señor, porque las iglesias estaban atiborradas. Hoy, domingo de resurrección, es un muy buen día. Pero ¿qué tal si viene el jueves, o el viernes, o el lunes, o el martes? No sé. ¿O qué época de nuestra vida, después de que hemos conocido al Señor? Ni hablar de antes de conocer al Señor.
Pero ¿qué época? Después de conocer al Señor, como que mejor que no venga ese día porque qué pena. Como, sí, hablando de esto de que el Señor va a regresar y que nosotros debemos estar vigilantes. Pero en esa vigilancia podemos decir, uy, no, hoy no estoy vigilante. Hablando un poquito de la predicación anterior, piensen eso, ¿cuál día no? Mejor como que no hubiera venido el Señor. Y arrepiéntese. Agradezca que hay misericordia y que hoy respiramos y nuevamente podemos arrepentirnos. Ojalá viniera un domingo. Ojalá viniera un domingo porque nos coge aquí en la iglesia. Pero si nos agarra otro día, donde tal vez nuestra fidelidad o nuestra, ¿sí?, no sea tan recta, donde no somos tan siervos fieles, sino tal vez estamos como lo dice la porción, como siervos infieles. El título de la predicación de hoy es Sea un siervo fiel. No es una acusación, es un reto, como siempre digo casi en las predicaciones, porque ¿quién es 100% fiel hoy? No, estamos en un recorrido constante, en un caminar constante en el cual debemos irnos perfeccionando, pero debemos trabajar en esto de ser fieles. El Señor Jesucristo da una respuesta abierta. Da una respuesta abierta y en versículo 42 dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Quién es el mayordomo fiel? No le contesta Pedro con una respuesta cerrada. Porque Pedro lo que pregunta es, ¿esto es para todos o es para nosotros? Entonces Jesús ni le dice es para todos, ni le dice es para ustedes, sino que Él responde de una manera en quién se apropia de la palabra. Y muchas veces la palabra de Dios ocurre así, habla de esa manera, habla diciendo quién es capaz de agarrar esta palabra, quién es capaz de convertir esa palabra en rema. En rema, es que se dice, pastora, en palabra rema. Que esa palabra se convierta en algo como, bueno, era algo que utilizaban hace tiempo, pero como la mujer embarazada que a tiempo da luz esa palabra, como que la toma, la mastica, la adquiere y luego esa palabra surte un efecto. Yo quiero servirte, entonces se apropia de esa palabra, aunque sea tardo para hablar, aunque no tenga mayor elocuencia, aunque no sepa de la palabra, pero si dice yo quiero servirte, si un día en una predicación escucha, tú le servirás al Señor, entonces la persona dice, decide, ¿no? ¿Agarro esa palabra o dejo que simplemente se lleva el viento, las palabras? En la palabra de Dios ocurre ese efecto. Tiene ese poder, la palabra de Dios tiene ese poder, que es que cuando uno se apropia de una palabra, entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar. Pueda que no sea instantáneamente, pueda que en el momento uno no vea los resultados, pueda que uno no tenga las habilidades para tal vez enseñar, para predicar, para evangelizar, pero cuando uno siente que arde su corazón, que arden en el interior cuando hablan una palabra, entonces uno dice, yo quiero tomar esa palabra para mí. Y entonces muchas veces ocurre esto, y el Señor Jesús lo está haciendo así. Va a responder, ¿quién es el siervo vigilante? ¿Quién es el siervo fiel? ¿Quién es el mayordomo fiel? Para saber que seamos fieles o infieles debemos entender que Dios es Señor. Si hay un siervo, hay un Señor. En la palabra se manifiesta al Señor con una palabra que es Adonai. No es un nombre propio. Adonai no es un nombre propio. No es como Dani, no es como Elber, no es como Cristian, no es como Paola, ni Linda, ni Jacqueline. No es un nombre propio, sino que es un atributo. Y lo que significa y lo que designa es el Señor. Los primeros judíos, cuando encontraban el tetragramatón, no sé, para interpretarlo, tetragramatón, la manera en que estaba escrito en los escritos judíos, la palabra como Yahvé, para que él entienda, como Jehová, ¿sí? Pero que no tenía vocales.
Entonces, al no tener vocales, es muy difícil vocalizarlo en nuestro idioma. Entonces, lo que hacían cuando encontraban en la palabra Yahvé era cambiarlo por Adonai. Primeramente no porque no lo pudieran pronunciar, sino que el nombre del Señor tenía un respeto que era casi, se sentía uno demasiado inmundo para pronunciar el nombre de Dios. Adonai, el Señor. Muchos, por eso, Adonai, bueno, en algunos versículos Adonai, en otros Elohim. Elohim más como Dios, pero Adonai cuando se refiere a Señor. Cuando se refiere a Señor utilizan Adonai. Entonces toma usted esta palabra de decir, bueno, yo quiero ser tu siervo fiel, entonces entienda que hay un Señor, entienda que hay un Adonai. Miremos Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Mire lo interesante. Mire lo interesante, no, lo poderoso. Que dice que Él es Dios de dioses y Señor de señores. Ahí está utilizando la palabra Adonai en el original. En cuanto a Dios de dioses, pero en cuanto a Señor de señores utiliza Adonai. Y dice que Él no hace acepción de personas. Entonces ese Señor de señores no hace acepción de personas, sino lo que hace es, ¿cuál siervo se apropia de esa palabra y dice, yo quiero que tú seas mi Señor? ¿Sí? Él podría hacerlo con su poder, ¿no? Al final igual Él será Señor de todos, ¿no? Y Él dirá unos a la derecha, otros a la izquierda, unos para condenación, otros para salvación y vida eterna. Al final Él se convertirá en Señor, pero como sometimiento voluntario de nuestro amor hacia Él por la sangre del Señor Jesucristo, entonces será Señor para nosotros, será únicamente Señor para nosotros, no hace acepción de personas. No importa qué pecado cometiste antes de conocer a Jesús, no importa cuál falta. Ayer me preguntaban dos personas y me dijeron, bueno, háblenos un ratito de la Biblia. Y yo dije, bueno, ok, yo corriendo, pero ineludiblemente cuando es hablar de la palabra, pues como que algo pasa en mí y no puedo hacer el quite. Entonces me decían, háblenos del Señor, y yo les decía, les sorprendía que Dios pudiera perdonar tanto al que mataba como al que robaba, porque eran personas que se consideraban buenas. Entonces yo les decía, sí, usted es igual al ladrón, usted es igual al que ha asesinado. La diferencia está en si usted acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como su Señor de señores, porque ahora el señorío ha sido delegado en Jesucristo, ¿no? Todo señorío, toda potestad, todo dominio, todo señorío es delegado en Jesucristo. Entonces a esas personas les sorprendía mucho que estaban en la misma condición de pecado de un asesino, de un ladrón de grandes sumas. Y yo le decía, si yo robo 100 pesos en este momento, es igual a si me robo 1.000.000, y eso para una mente humana normal como que no cabe. El juzgamiento humano es distinto. Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que se ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este Señor conoce todos los tiempos. Este Señor, que es nuestro Señor, sabe de los tiempos. El Señor Jesús lo dijo, solo mi Padre que está en los cielos sabe cuál es el tiempo. Y es el Señor Dios quien ha conocido la dispensación
las diferentes dispensaciones por las que ha atravesado la iglesia. También Isaías capítulo 6, versículo 1 dice: yo vi al Señor. Si usted quiere cambiarle y decir: yo vi a Adonai sentado sobre un trono alto y levantarse encima. Perdón, Isaías 6.1, voy a buscarlo, lo había copiado aquí, pero Isaías 6.1. En el día que murió el rey Usías, no es eso. Yo vi al Señor. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces el Señor está sobre todo. ¿Es Señor? Es Señor. Entonces, si usted decide ser siervo, si yo decido ser siervo, debemos tener claro que hay un Señor. Porque ¿siervo de quién? No somos siervos de un pastor, no somos siervos de una pastora, porque entonces ahí es cuando todos lo hacemos mal. Porque cuando nos sometemos a una persona, entonces ahí es humanamente. Pero cuando tenemos conciencia, conciencia espiritual, no conciencia física, sino conciencia espiritual, de que estamos siendo siervos de un Dios, entonces todo cambia. Y por eso hoy estamos aquí reunidos. Por eso hoy prevalecemos y decimos: bueno, vamos a congregarnos. Por eso decimos, como decían aquí, no, alimentémonos de una prédica, por lo menos por video, si no encontramos. ¿Cuál es el proyecto? Vamos a encontrarnos para poner hermoso el lugar donde nos vamos a reunir. Eso lo hace es el entender de que hay un Señor, ¿sí? No porque una persona nos invita a hacerlo, sino simplemente decimos: hay cosas más importantes. El versículo 41 de Lucas capítulo 12 dice: entonces es muy válida la pregunta, pues diciendo yo, es muy válida la pregunta, porque dice Pedro: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? ¿Por qué habla de mayordomo? Lo que pasa es que mayordomía va a ser igual casi que a siervo. La mayordomía es una parte muy importante dentro del discipulado cristiano. Es algo que todos debemos tener muy claro, que cómo es la mayordomía. Hay diferentes ámbitos de la mayordomía. Está la mayordomía sobre nuestro dinero, por ejemplo. La mayordomía, como lo vamos a ver más adelante, acerca de lo que nos es entregado como grey, ¿sí? Como pueblo de Dios. Nuestra mayordomía de nuestras propias vidas. Mayordomía no es nada más que la administración, cómo administramos, pero es la conciencia de que todo lo que administramos, nada nos pertenece, sino que todo es del Señor. Yo simplemente soy un administrador. El administrador de una empresa no es dueño ni de un alfiler. Aunque gana un alto salario, el administrador de una empresa gana un alto salario, el día que sale de la empresa no se puede llevar ni un alfiler, no puede pasar los conocimientos que adquirió, ¿sí? No, digo que sí. Linda dice: sí me puedo llevar. No, que así es. Aunque gane un alto salario, nada es de ese administrador. Aún los conocimientos que tiene, que adquirió de la empresa, esos se consideran como bienes intangibles de su empresa. Secretos empresariales. Nada es de él. Es un simple administrador. Es como si Albert dice: yo sé cómo funciona Claro. Entonces, no sé si tu contrato dirá, pero si sabes algún secreto empresarial, tendrás que guardar un tiempo prudencial a pasar, por ejemplo, a trabajar en Movistar. Si tienes un secreto, o sea ¿sí? Saber qué publicidad, por ejemplo, iba a lanzar Claro, y entonces voy a decirle a Movistar: oiga, imagínese que Claro, ahora WhatsApp no necesita pagar plan de internet, por ejemplo. Entonces,
Si le vende esa idea a Movistar, está incurriendo en un delito. 5 años, dicen por acá. Es porque son siervos. Y esos siervos, entonces, como para que entendamos más o menos cómo es eso de la mayordomía, es eso, entender de que nada es de ellos. ¿Sí? Que nada es de ellos, que nada es de nosotros los siervos, sino que todo le pertenece a Dios. Desde Adán se ve esto, ¿no? Porque el Señor crea a Adán y a Eva, los pone ahí en el huerto y a administrar, ¿no? Nada les pertenecía y tenían que cumplir órdenes. Ellos tenían que administrar y cumplir una orden, pero ellos simplemente dicen, no nos gusta como tú nos mandas a administrar, o no administramos de la manera correcta, e incurren en comer del árbol. El versículo 45 dice, mas aquel siervo que dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Vemos aquí que el siervo, y es algo que muchos cristianos pasamos por ahí, y es que como vemos que el Señor tarda en venir, tarda frente a nuestro tiempo, ¿no? Nuestro tiempo cronológico, nuestro cosmos, como dice la pastora, es muy corto. Es decir, por bien que nos vaya, yo quiero vivir 100 años bien. Eso sería bien, ¿no? Pero eso comparado con el tiempo de Dios, pues, o sea, nada. Nada más si de Moisés a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, tardan 1500, 1700 años, no recuerdo ahorita el tiempo, pero más o menos son 1500 a 1700 años, desde Moisés hasta el Señor Jesús. Entonces es un jurgo de tiempo, son casi 15 generaciones. Claro, hay gente que ya lo esperaba. Hay gente que se olvida, hay gente que dice, no, ya no va a volver, ya no nos va a cumplir. Era mentira, era un engaño. Y eso es lo que utiliza Satanás. Y aquí está hablando de ese siervo, que dice, no, pues esto como que no es cierto. Y incurrimos en algo, digamos que teológicamente se le da un nombre a esto, ¿no? La parusía. La parucía. Parusía. Que es la segunda venida del Señor Jesús. Con tilde en la I. Sí. Entonces muchos como que lo decía al principio, ¿no? Como que muchos se olvidaron de que el Señor va a venir. Y entonces, por eso es que las iglesias se convierten en un sparring psicológico, en una ayuda psicológica, en una ayuda de comportamiento, porque tal vez lo de la segunda venida del Señor Jesús como que no es tan creíble para muchos. Si nosotros tenemos la conciencia real de que Jesús va a volver y que puede volver en cualquier momento, dice que volverá y que habrán mujeres que están moliendo. Una que muele se va y la otra se queda. ¿Sí? Algo así es la escena fatídica. De los que estamos aquí, 3 pueden irse y 3 también. Vámonos todos. Y otros 3 y los niños. Ojalá que nos vayamos todos. Pero dice que podríamos estar aquí. Uno es llevado y el otro se queda. Es muy real. Esto es algo que es real. El Señor va a volver. Pero el siervo infiel lo que hace es que en un momento dice, no, mi Señor tarda. Yo mientras tanto me doy unas vacaciones. Me doy una vuelta. ¿Por dónde? Por el mundo. Por el mundo, entendiendo lo que significa mundo en el ámbito espiritual. Dice, no, el Señor todavía tarda. Muchos dicen, no, yo estoy joven, tengo que gozar la vida, voy a esperar, y más bien cuando sea viejito, entonces voy a seguir al Señor Jesús. No se sabe cuándo. Hay dos acontecimientos que delimitan el hecho de que usted pueda entrar en la vida eterna. Y una es el aliento de su vida, y segunda, el regreso del Señor. Y ninguna de las dos cosas usted sabe cuándo va a suceder, porque es que el aliento de su vida misma, no sabe cuándo termina.
Podríamos en este momento sufrir un temblor y se nos cae el edificio encima. No sabemos. Hay un melón que al final de la reunión nos van a repartir a todos y Paola me confesó al principio de la reunión que está empezando a fermentarse. Podría estar podrido, intoxicarnos a todos y de alguna u otra manera muriéramos. O nos da vómito ese melón y entonces nos ahogamos en el propio vómito. Morir es demasiado fácil. La vida siempre va a pender de un hilo. La vida es. Entonces, darse uno una vueltica por el mundo es correr un riesgo muy grande. Por eso les preguntaba qué día de la semana o del mes no podría haber venido el Señor. Porque es que en esos lapsos de tiempo, en esos corchetes que queremos abrirle a nuestra vida espiritual, puede ocurrir lo impensable. Y es que no nos agarre confesados. Y es que vuelva el Señor y nos coja mal parqueados. Entonces usted no puede abrir corchetes en su vida, porque se corre un riesgo muy grande. Los dos factores: o que su vida sea cortada en ese momento, que usted muera sin Cristo, que muera en pecado, o que el Señor regrese en ese momento. ¿Y cómo lo coge en ese momento? La primera canción que cantábamos decía que cuando tú regreses, mi anhelo es que me encuentres cantando, mi anhelo es que me... Imagínese, eso sería espectacular, que nos encontrara cantándole una alabanza a Él, pues el mejor momento para que Él regrese, el mejor momento. Pero si es otro, muy mal. Entonces habla de dos pecados de este siervo que el Señor Jesús pone en la parábola. Dice que uno empezó a golpear a sus criados y a sus criadas. Aquí ya hay algo que toca directamente el ministerio, que toca exactamente la iglesia. Y es que como siervos tenemos personas a cargo. Usted no, es decir, si en nuestra vida cristiana no tenemos como elemento fundamental el ser siervo, entonces es una patología de nuestro cristianismo, al nivel que sea. Pero usted debe saber que debe ser siervo. Usted debe tomar esa palabra. No es algo que podamos desligar. No podemos desligar el ser hijos, no podemos desligar el ser discípulos y no podemos desligar el ser siervos. En alguna medida tenemos que servir para la obra de Dios. Y como servimos en la obra de Dios, sin duda que hay cosas que están a nuestro cargo. Entonces, es decir, yo tengo la responsabilidad de discipular a alguien. Entonces yo digo, no voy a discipular. Entonces estoy siendo infiel. Es duro, pero estoy siendo infiel. Así, simple, o sea. Este semestre tienes el uno encargo de enseñar el cuarto nivel y de los que quieren dar Claro, no. Es que es eso, es que uno no puede esquivar la palabra. O sea, la palabra la traemos con una secuencia. Y no es que yo diga, yo no quiero predicar esta porción, yo tengo que hacerlo. Entonces, cada vez que se escucha una palabra, uno sabe si está acumulando ascuas de fuego o qué está ocurriendo, ¿sí? Pero así es la palabra. Entonces, bueno. Entonces no cuidamos la gracia de Dios, al nivel que sea. Si nos comprometemos con algo de la obra, lo del sábado, por ejemplo, que es alistar el templo para que nos podamos congregar. Entonces, lo hacemos como servicio. Pero si no lo hacemos y, por ejemplo, llegamos y la iglesia está sucia, entonces habremos incurrido en una maldad. Estoy poniéndolo suavecito, ¿no? Pues hay cosas más graves, pero estoy poniendo lo que es suave como ejemplo. Entonces, ese deber con otros sería infiel, ¿sí? Si hoy tenía yo la responsabilidad de predicar, si yo llego esta mañana y digo, no, pastora, la verdad no pude,
no pude preparar la predicación y no pude y no tengo nada, pues la iglesia viene y ¿qué? Pues la responsabilidad era mía. Entonces incurro en pecado, ¿sí? Se me acusa, estoy poniéndolo suave. Hay un versículo que dice que si pudiendo hacer lo bueno no lo hacemos, nos es contado por pecado, porque de pronto alguien te diría, pero ¿dónde dice que es pecado eso que tú dices? Que si tienes la responsabilidad de predicar o de enseñar o de hacer algo bueno dentro de la obra, no lo hago, ¿por qué estás diciendo que es pecado? Y la palabra lo muestra en ese versículo, porque es bueno servir, porque claro, es bueno y si no lo hacemos... Y miren lo que yo digo, es una patología, es un síntoma de que algo anda mal, y es un síntoma que podría convertirse en algo, pasar de una enfermedad simple a una crónica, ¿sí? Porque no es que o sea, es decir, yo podría haber llegado esa mañana y no tener, yo puedo no ir el sábado, por ejemplo, pues yo ya me comprometí en el servicio, entonces si hay una acumulación de patologías, entonces ya no es solo fiebre, sino que ya es dolor de estómago, y ya es parálisis en un miembro, y parálisis en el otro, y dolor de cabeza, y se empiezan a acumular las cosas hasta que lleva a la muerte. Entonces el problema no es la bobada que usted hace en el momento, el problema es que eso pueda convertirse en un acumulativo que lleve a una enfermedad crónica y por ende a la muerte espiritual. O sea, afortunadamente hay misericordia día tras día, ¿sí? Entonces por eso dice, tus misericordias son día tras día, y hay el tiempo para levantarnos y para arrepentirnos. Pero y si no hay el tiempo, por lo que les digo, es que son dos cosas las que delimitan nuestro aliento de vida y la venida del Señor Jesucristo. Entonces si no hay el tiempo para que nos coja arrepentidos y confesados, como dice el dicho, entonces complicado. Y hay otro factor que delimita al siervo infiel. Habla y dice, voy a leerlo nuevamente, Lucas 12:45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus criados y a las criadas, esto lo hemos preferido con lo ministerial, seguidamente dice, y a comer, y a beber, y a embriagarse. Entonces esto tiene que ver con ese siervo que, conociendo la voluntad de Dios, luego dice, voy a hacer una pausa y me voy a dedicar a mis deleites, porque el comer, beber y embriagarse no es nada más que lo que a mí me satisface. Cada quien le satisface cosas distintas. Es decir, ¿comer es malo? No, comer no es malo, beber no es malo, tomarse una copa de vino no es malo. Por causa de mi hermano, si no debe tomarla, pues no la tome. Pero digamos que no, ¿sí? A causa de tus males estomacales, toma vino, ¿sí? Pero lo que está hablando es de el énfasis en dedicarnos a nuestro bien propio. Y ese casi que es más recurrente que el otro. Digamos que el otro como que le tenemos un poquito de reverencia, pero muchas veces nos dedicamos mucho a nuestra vida, demasiado a nuestra vida. Nos volvemos, ¿cómo se llaman? Narcisistas. Okay. Amadores de nosotros mismos. Y todos sufrimos de eso. Que en algún momento, a ver, usted debe entender que es del polvo de la tierra. El juego está en vencer eso. ¿Sí? Todo lo tenemos. Si tengo 1,000 pesos para ofrendar y 1,000 pesos para comerme, y digo, ¿qué hago? Entonces, me los como, dice la pastora. Bueno, muchas del 99% seguramente podría ocurrir así, por lo malvados que somos. Pero entonces estamos siendo unos siervos infieles. Prevalece, si mi mami me interpreta, prevalece mi trabajo, mi estudio, prevalece aún mi vida de familia que el hecho de servir a la iglesia, que el hecho de colaborar en la iglesia, que el hecho de evangelizar o de discipular a alguien.
No, porque es que tengo el mayor parte de mi tiempo está inclinado a mi trabajo y a mis cosas. Claro, Ese es mi deleite. claro, no se trata de anular esos deleites que tengo, deleites buenos, deleites positivos a mi vida, no se trata de anularlos, sino de que la vida espiritual sea la mayor influencia sobre esos puntos. Vamos a ver un ejemplo crudo. Cuando Paola me conoció, yo no era cristiano, pero ella sentía deleite en mí. Ella sentía deleite en mirarme. Estoy diciendo muy eso, amador de Un mí ejemplo muy mismo, crudo. de mí mismo. Pero ¿cuál fue su lucha? Que este desgraciado, porque era un desgraciado, estaba sin gracia. Pero ella dijo que pagó muy caro. Lo pagó, El claro. delicado, No, sin duda, Lo sin pagó duda. caro porque no era Lo pagó caro, pero bueno, hoy está el fruto. Y si no hubiera habido fruto. Entonces durísimo. Entonces es un riesgo muy alto. Pero aquí estamos. Vencimos y venceremos y llegaremos hasta el fin, tal vez unidos como familia y como familia grande en Cristo Jesús. Entonces lo que me refiero es integrar no Dios a las cosas, sino las cosas a Dios. No el quiero viajar, pero quiero viajar ¿a qué? Cristian que viaja mucho, bueno, quiero viajar, pero ¿viajar a qué? Quiero estudiar esto, pero ¿estudiar para qué? ¿Sí? No olvidar nunca el propósito espiritual. ¿Sí? O sea, involucrar todo lo espiritual a mis hechos aquí en la tierra o a mis deleites. Toda la vida espiritual es Todo va para allá, todo va enfocado hacia la vida espiritual. enfoque Es espiritual. decir, O sea, que nuestra vida en la tierra debe tener un enfoque espiritual. claro, totalmente. Si yo hago grandes riquezas, es porque quiero bendecir la obra. ¿Eh? Si, por ejemplo, Paola sabe 2 idiomas, español y lengua de señas. Entonces, ella puede utilizar la lengua de señas para predicar. En estos momentos la está utilizando para que la palabra de un oyente llegue a muchos sordos que tal vez nos observen en este momento y están entendiendo que deben ser siervos fieles, de que hay un Señor y que ustedes necesitan de sometimiento a este Señor. Entonces ella utiliza ese conocimiento para impactar otras vidas. Así es cada cosa. Hay un aspecto de la mayordomía que se toma en el discipulado. Yo creo que en Abba Padre no hemos hecho sé bastante acerca de esto, pero solo quería como tocar algo ahí chiquitico acerca de la mayordomía, digamos, de lo económico, y esto me sorprendió mucho. Dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9 al 11, hablando de 1 Timoteo. capítulo 6 versículo 9 al 11, hablando de esto, de la mayordomía de nuestros bienes. Y hay algo que a mí en lo personal me estresa como cabeza de hogar, como padre de familia, y es los bienes económicos. Pero la Biblia y la palabra de Dios como que es contraria a mi pensamiento. Obvio, soy humano, entonces no podría estar totalmente alineado, pero tengo que ponerme totalmente alineado. Y la palabra de Dios dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En otra parte también se menciona, en otra porción dice: ¿sabes qué? Confórmate si tienes vestido y alimento, si tienes abrigo y alimento. Es decir, si nosotros el día de hoy contamos con vestido, con abrigo y alimento, entonces somos ricos a lo que Dios quiere.
Lo demás serán añadiduras. Si podemos hacer un viaje a final de año, entonces eso será una añadidura. Si podemos tener la marca específica de un vestido diferente al que tenemos hoy, entonces es una añadidura. Pero el hecho de que ya tengamos comida y vestido para Dios, o sea, en cuanto a lo que Dios provee, eso es suficiente. Como las aves, tienen abrigo y alimento. Pero claro, nosotros queremos más. No es malo trabajar por más. Si ustedes leen ahí, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Sería que mi confianza, mi mayordomía la ejecuto en amar el dinero. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces yo trabajo toda mi vida y mensualmente me ahorro, no sé, 100,000 pesos. Entonces yo digo, yo estoy ahorrando 100,000 pesos para que al final de mis días yo voy a vivir con esto. Estoy acumulando en mi cuenta bancaria. ¿Mi confianza dónde está? Estoy depositando toda mi confianza en ese dinero que estoy ahorrando. Yo puedo ahorrarlo, pero no confiando en que lo que tengo es lo que me va a sustentar. Que me sustenta es Dios. Porque yo puedo tener la cuenta llena con ese ahorro que estoy haciendo. Pero por ejemplo en Argentina hace unos años hubo algo que se llamó el corralito. Entonces dijeron simplemente, las personas que tienen el dinero en la cuenta bancaria no pueden retirar sino algo así como 50,000 pesos diarios. Y todo el país se puso en caos. Y la gente que tenía sus ahorros en los bancos, pues no tenía disponibilidad de su dinero. Entonces mi confianza no puede estar en los ahorros que tengo, no puede estar confiado en la carrera que tengo. Porque ¿para qué uno estudia? Pues para sobrevivir y alimentarse. Pero si mi confianza está en que mi preparación intelectual es la que me va a proveer, no. Tempranito que tarde podría perder lo que es su puesto, su labor. Es que Dios es el que lo tiene a usted donde lo tiene. Y Dios es el que lo saca cuando lo saque. Y usted debe estar tranquilo de que si lo saca y lo lleva a otro lugar es un lugar mejor. Y que si un día, miren cómo Dios utiliza el dinero para digamos que a veces el Señor utiliza el dinero para mantenernos dependientes, como el maná, que se recogía solo en la mañana una porción y había que rogar porque el otro día hubiera maná, porque si no había maná, pues ¿qué íbamos a comer? A veces estamos así, ¿no? Sería como contradictorio decir, es que estoy viviendo, y yo lo digo, es una frase mía, estoy viviendo al día. Pero yo veo como maldición vivir al día. Me pongo a mí, pero sé que muchos lo dicen. Estoy viviendo al día, y eso parecería una maldición. Pero leyendo la Biblia, decir vivo al día es una bendición. Porque todos los días se está diciendo necesito el maná diario en cuanto a provisión, ¿no? Y el problema no es vivir al día, porque el pueblo de Israel vivía al día con ese pan. ¿Cuál fue el problema de ellos? En no confiar que mañana tendrían, porque ellos no tenían seguro, y lo que era más, no esperar esa confianza en Dios, que eso no se les iba a acabar. El problema es que yo vivo al día, pero dudo si mañana voy a tener. Ahí es mi pecado. Claro. Cuando digo, pero qué tal que mañana no. Y si no, y yo, perdón, conocí a alguien que yo le decía, oye, en un mes vamos a hacer este evento, me gustaría que estuviera, la boleta vale tanto o tal cosa. Decían, no, pero es que yo no tengo plata. Te estoy diciendo que es en un mes, no en mañana. No, yo ya sé que en un mes no la voy a tener. No voy a tener el dinero. Ahí. Claro. Hay una cosa que, claro, usted debe planificar. Cristian, por ejemplo, uno lo ve haciendo su presupuesto mensualmente. Eso está perfecto. Eso es una sabiduría económica y eso está muy bien. Eso es una disciplina económica que es hacer el presupuesto. Eso está muy bien. Pero la diferencia está en tener la confianza.
Claro, hago mi presupuesto y digo, Señor, acá está, me gano 4 y gasto 4,400. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Cómo manejamos esto? Pero entonces ahí, vivir al día tal vez se convierte a veces en una bendición. Porque cuántas personas cuando no trabajan, por ejemplo, y no tienen dinero para asistir a la iglesia, vienen. Pero una vez consiguen trabajo y dinero, entonces ya no necesitan dependencia de Dios, sino que entonces sí tienen el dinero para hacer otras cosas el domingo. Entonces vean cómo el vivir apretado a veces puede ser una bendición de control de Dios sobre nosotros. Entonces, también dirección, a veces cuando en esta parte del dinero Dios direcciona mucho. Queremos comprar un carro, entonces no sale el dinero por ningún lado. Entonces hay que dar gracias a Dios, porque seguramente es que nosotros nos movemos en un mundo espiritual, ¿no? Debemos tener en cuenta que cada paso que damos está siendo, gracias a Dios, guardado por ángeles y por la voluntad de Dios. Y a veces luchamos, entonces, como decíamos esta mañana, no, pues la tarjeta de crédito. No, usted ya se salió del dominio de la voluntad de Dios, sino que ya quiso fue obligar. Y ahí vienen muchas tristezas en nuestras vidas. Un poquito de mayordomía que quería tocar, porque el Señor Jesús habla ahí de mayordomía, pero vean como una cosa tan simple como lo es nuestro salario, nuestro presupuesto, el vivir al día, como que podría afectar en nuestra vida espiritual. En 1 de Pedro 5, 2 al 4, volviendo a lo de la mayordomía de la obra, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Acá estamos trabajando y siendo siervos por un solo pago. El día venidero, sabemos que la vida eterna empieza desde ya, pero las coronas sí se tardan un poquitito, pero estamos trabajando por eso. Y cuidar nuestra vida espiritual, ese es un llamado. Pregunta capciosa: una vez nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ¿podría ser borrado? Si somos siervos infieles, Elber, está escrito en el libro de la vida, ¿puede ser borrado? Linda. Cristian dice, sí, si uno se arrepiente y pide perdón, Jesús tiene misericordia por su sangre, y eso pasa, ¿no? Y lo escribe en el libro de la vida, si no, pues obvio lo borra. Pero Cristian hace 2 pasos, dice, el Señor escribe nuestro nombre en el libro de la vida, y ahí como un listado ahí, es decir, una vez escrito ahí en ese libro eterno, ¿puede ser borrado? No puede ser borrado, dice Cristian. No, que haga mal. Ahí sigue, porque yo puedo arrepentirme. Pues yo puedo arrepentirme, pero es que miremos Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Primero, entendiendo por qué nuestros nombres están en el libro de la vida. Sí, digo que va a ser nuestro verdadero pago como siervos. O sea, nosotros lo que anhelamos en realidad al servicio es que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida, recibir unas coronas al final de los tiempos. Pero entonces digo haciendo un paralelo con esto del siervo infiel, si nuestro nombre podría ser borrado. No, sí, pero primero tendremos que mirar, ¿cuál es la palabra? ¿En qué momento nuestro nombre es escrito en el libro de la vida? ¿O por qué tenemos derecho a que nuestro nombre esté escrito en el libro? Bueno, llevo 50 minutos de predicación. Entonces, no, pero mirando eso, sí. ahí es donde yo podré saber si el Señor me va a borrar o no. O sea, dependiendo qué me dio el derecho de pertenecer, de estar escrito, de estar en el libro. Ya mirando eso, sabré
si Dios me lo va a quitar. Bueno, algún día haremos esa predicación. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces ahí hay un condicional, ¿no? Hay un condicional, dice: el que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré. Es decir, que si no venciere, al final podría ser borrado. Podría ser borrado. Por eso, ¿cómo no cuidar una salvación tan grande? Una vez más tenemos que traer a colación ese versículo. ¿Cómo no cuidar una salvación tan grande? ¿Cómo no ser siervos fieles? ¿Cómo no ser siervos fieles? Si es que Él hasta aquí nos ha sustentado, o no nos ha sustentado, o no nos ha proveído, o no nos ha traído aquí a pesar de que una y otra vez hemos fallado y hemos hecho mal delante de Dios, pero aquí estamos. Él ha sido nuestro sustento en momentos de soledad. Él nos ha dado hasta, a mí me ha dado mi esposa, mi familia. ¿Cómo no? Si es que Él me ha sustentado. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Esas son las arandelas. Esas son arandelas. Lo primero, su salvación. Pero Él nos ha sustentado día tras día. Y si usted hoy vive día a día y si está viviendo día a día, agradezca, porque está en una dependencia total, absoluta para comer, para vivir el día a día. Si mañana usted no sabe cómo pagar esa cuenta que tiene ahí, es una dependencia de Dios. Si tiene una deuda tan grande, entonces es para que empiece a depender de Dios. Si hay una enfermedad que nosotros nos está tocando, entonces solo dependo de ti, Señor. Si es que me quieres llevar o me vas a sanar, entonces eso nos hace depender. Él nos ha sustentado hasta aquí, Él nos ha traído hasta aquí, porque Él es nuestra roca. Y si Él es nuestro Señor y nosotros sus siervos, entonces ya sabemos qué pago tenemos. Ya sabemos qué pago tenemos. En la eternidad su corona, y nos guardará y no permitirá que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida, porque mientras le sirvamos, entonces Él nos vestirá de vestiduras blancas y nos presentará delante del Padre. Y aquí están. Y Él los presentará y dirán: aquí están los de tu iglesia, Abba Padre, que estuvieron sirviéndote durante tantos años. A veces con tristezas, a veces con la dificultad de levantar una obra, pero aquí me sirvieron y llegaron hasta el final. Y tú nos has sustentado hasta aquí y nos trajiste. Y somos tus siervos y tú nuestro Señor. Gracias por mantenernos dependientes de ti. Perdónanos por pecar cuando refunfuñamos y no aceptamos y no vemos que lo que estás es metiendo tu mano en nuestras vidas, Señor, y nos estás haciendo siervos fieles y nos estás cuidando de no volvernos siervos infieles. Tú volverás. Solo te pido que nos encuentres siendo siervos fieles. Solo te pido que nos encuentres cantando y alabándote a ti. Solo te pido que nos encuentres danzando para ti, predicando tu palabra, que nos encuentres haciendo tu obra, que nos encuentres preparando tu templo, que nos encuentres enseñando la palabra a otros, Señor, siendo siervos fieles. En el nombre de Jesús, en esta mañana, ayúdanos a que podamos tomar esta palabra y hacerla propia, y no dejarla como palabras al viento, sino que sea una palabra rema, que transforme nuestras vidas, que haga que arda nuestro corazón, que explote nuestra vida en servicio hacia ti, que sea un dinamis, que sea un poder tuyo, Señor, que nos lleve a seguir haciendo la obra. Sabemos que nos cansamos, sabemos que a veces no vemos el resultado que queremos humanamente, pero sabemos que nos quieres tener dependientes de ti. Si ya nos hubieras dado tal vez lo que anhelamos ministerialmente, tal vez ya no dependeríamos de ti, sino que ya tal vez estaríamos en nuestros propios conocimientos y llevando tu obra tal vez como nosotros quisiéramos y no como tú has querido. Gracias por esta grey que nos has entregado. Gracias por la grey que somos, hijos tuyos y siervos tuyos. Gracias por esta grey tan maravillosa que es Abba Padre.
No es número, es tu sangre en cada uno lo que vale en este lugar. Es tu sangre en cada uno lo que es marcado como tu grey. Y te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos por eso. Que el anhelo de nuestro corazón sea servirte hasta el final, hasta el día o que tú vuelvas o hasta el día que nos lleves, Señor. Pero que nunca permitas cogernos siendo infieles, sino que permanezcamos vigilantes, pendientes cuando tú vas a volver. Y nos halles fortalecidos y nos halles con los lomos ceñidos haciendo tu obra. Danos fuerzas a los que nos hemos cansado, danos fuerzas, reanímanos, reverdécenos como la vara de Aarón, reverdécenos y danos nuevas fuerzas. Que queremos hacer tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a todos los que vieron este video, a los que estuvieron conectados. La invitación es ser siervos, es lo único que vale la pena, es la única recompensa que tendremos en la eternidad. Y si usted vio este video y está dándose vacaciones espirituales, no las demás, regrese pronto, pida perdón, su misericordia es nueva cada mañana, hay misericordia día tras día, y ahí está su sangre para perdonarlo. Dios les bendiga.